Buenas gente, vamos hoy con la serie Guerra Civil Española. Nos hallamos en un fortín republicano, en el Frente Nalón, San Román de Candamo, centro de Asturias, donde esta exposición fue muy codiciada después de que en 1936 los nacionales estableciesen el corredor o pasillo que iba en defensa para la liberación de Oviedo. Los republicanos establecieron aquí este enorme fortín en lo alto, como os digo, de San Román de Candamo. Mirar aquí una posición de ametralladora, un nido excavado en la roca. Una pasada. Esto está muy invadido por la vegetación, está muy mal. Se hablaba de que se iba a restaurar para visitas y demás, pero como todo, siempre quedó en agua de borrajas. Si no, los facinerosos no tienen bastante dinero que chupar. Si no hay subvención, ya sabéis. Así que nada. Por aquí, por esta zona, tengo más vídeos en el canal. Si queréis más datos, pues ver mis vídeos del Frente Nalón, aquí en Asturias. Y vamos a repasar un poquito este lugar, que se empezó a construir en 1936, aunque aquí la actividad fue en el 37. Ya sabéis, como siempre que os digo, que el frente aquí en Asturias cayó más o menos en octubre del 37. Y vamos en plano secuencia a ver un poco más este lugar. Mirad por dónde sigue aquí el parapeto, controlando la zona sur del lugar. Vamos en plano secuencia, tembloreque. Hay todo un entramado aquí, aunque está muy mal, porque en los años 40 se demolió el lugar pues para sacar las vigas que se ponían de hierro, que típicas vías de estas ferroviarias, así como las parrillas, ya que claro, había escasez de materia prima y se necesitó, ¿no?, para la siderurgia. Una pena que, como veis, está todo abandonado. Y nada, estos sitios siempre ponen la piel de gallina, como os digo. Mirar ahí por donde iba la línea defensiva de fusileros y posiciones aventajadas de ametralladora. Mirar qué entramado se construyó aquí. Una pasada. Se utilizó el hormigón, aprovechando, como os dije anteriormente, se excavaron muchos refugios aquí en la roca. Mirad este con forma redondeada, pero también se utilizó ladrillo, hormigón y cemento, ¿no? Vamos a ver aquí el nido más impresionante, seguramente de ametralladora, quizá una posición de artillería, pues no sé si hay algún entendido que nos lo diga. Seguramente sea de ametralladora, porque como os digo, se demolió para sacar el hierro en la posguerra. Muy interesante este lugar. Vamos a verlo desde la parte de dentro. Mirad, aquí hay esta planta, la ruda, que os presentaré dentro poco en el canal, en la serie de árboles y plantas. Una planta que utilizaban los druidas como panoramis. Pero no es el tema. Mirad ahí, no sé si podéis apreciar la inscripción David Solio Menéndez de Salinas. Y es que podemos ver aquí estas firmas hechas por los soldados, al igual que veíamos en el fortín de Arbolella en lo alto del puerto San Isidro. Mirad aquí cómo está construido en
de forma semicircular, el nido de ametralladora o lo que fuera en origen, o de artillería. Mirad, aquí seguramente de ametralladora, no sé, o de las dos. Aquí el hueco para posicionar las Hawkins. Y nada, vamos a ver qué más hay por aquí. Mirad ahí abajo al fondo otra posición para cubrir la zona noroeste, con bocas de fusileros donde se apostaban ahí. Y ahí arriba, mirad qué posición más buena. Ahí comenzamos el vídeo de hoy. Y nada, por aquí sigue más línea de trinchera. ¿Qué trabajo hubo aquí para acomodar el lugar y ser fuertes aquí en este alto de los montes de Candamo? Así que nada, colocaron ahí una cruz, como veis. Ahí abajo próximo tenemos la Cueva de la Peña, una cueva de época prehistórica que podéis visitar, no dejar de visitarla. Aquí hacer turismo en Candamo resulta muy interesante, aunque está bastante vedada al público y hay que pedir cita, debe abrir tan solo 15 días en primavera, 15 en verano o algo así, no sé, informaros. Y nada, vamos a bajar hasta ahí abajo a ver otra posición de fusileros que hay. Aquí la tenéis, la línea de fusileros, como os digo. Se pueden apreciar por ahí las bocas donde colocaban los Mauser. Impresionantes lugares. Ahí abajo tenemos el río Nalón, no sé si lo podéis apreciar en el vídeo, que servía como divisoria para establecer ahí una marca entre los dos frentes, el republicano que se hallaba aquí en esta loma y el nacional por ahí enfrente en estos montes. Se apostó por ahí y desde ahí se disparaban mutuamente. Mirad aquí el fortín desde esta posición, de ahí venimos y vamos a acercarnos ahí a la posición de fusileros para que veáis desde dentro. Veis aquí, aprovechando la roca, a la izquierda roca viva y a la derecha la mano del hombre, se denota ahí. Ahora vamos a sumarnos un poquito, que veáis el entramado defensivo que había por aquí desde esa perspectiva. Y nada, gente, con esto nos vamos a despedir. Estáis como siempre con Ciro78. Suscribíos al canal, espero que os haya gustado y hasta próximos vídeos.